Yo creo que todavía incluso al principio le podía decir, bueno, es normal que un gobierno, sobre todo siendo un gobierno de derecha, piense que un problema de orden público que quiera resolverlo de esta forma. Pero pasado 3 meses que siga insistiendo en tomar medidas de ese tipo, la verdad es que no solo es irresponsable, sino que es casi un suicidio político. O sea, me parece que no podemos 3 meses después seguir pensando que esto es un problema de orden público. El otro día, o sea, porque además... incluso lo podría decir, las manifestaciones de alguna u otra manera han disminuido, pero la brutalidad con que actúan las fuerzas represivas son todavía más brutales. Entonces, ni siquiera tampoco, no es solo una solución, sino que de alguna manera lo están utilizando como un castigo o como medida ejemplificadora para que la gente no se manifieste nunca más, pero eso tampoco va a ocurrir. Yo creo que efectivamente aquí hay un tema de que hay que resolver por lo menos una parte de las demandas sociales y políticas de la ciudadanía, porque si no esto no va a acabar. O sea, yo creo que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en la calle, en distintos ámbitos, de escuchar a la gente diciendo en marzo esto va a estallar, o sea, va a ser una profecía autocumplida. Creo que a estas alturas de la vida y con la intensidad con que se ha manifestado la población por estas demandas, las cosas que ha propuesto el gobierno se quedan muy lejos de lo que está proponiendo el gobierno. Un año antes, incluso capaz que hubiese sido suficiente. O por lo menos hubiese aplacado, digamos, algún tipo de manifestación, decir, bueno, hay una intención de diálogo, podemos avanzar en este sentido. Pero a estas alturas, o sea, es la sensación de que siempre ha llegado atrasado, como cuando después de que había salido todo el mundo a la calle a protestar por los 30 pesos, pero cuando todo el mundo ya más había dicho, no son los 30 pesos, es mucho más, congela las tarifas. Entonces, ya es tarde. Igual hoy día estaba leyendo porque según el panel de expertos tendría que haber subido de nuevo el transporte público y eso ya no va a ocurrir precisamente por eso. Pero cuando ya no es una solución, sino que es como cuando es lo inevitable, no te queda otra cosa que hacer que tratar de atajar los goles de alguna manera, de alguna parte. Pero no son medidas efectivas. Pero eso también es la expresión de que no hay ninguna voluntad de resolver el problema de fondo, porque no pueden, porque es poner fin a su propio proyecto ideológico. A ver, yo creo que la demanda por una nueva constitución es una demanda realmente sentida por amplios sectores, más allá de los partidos políticos, y es una cosa, no solo una demanda sentida, sino que se ha intentado hacer muchas veces y el propio gobierno de la presidenta Bachelet también trató de hacerlo y fue boicoteado por los mismos sectores que hoy día están en el gobierno. En ese sentido, siempre será una buena noticia acabar con la constitución de Pinochet, eso seguro. Yo me alegro por eso. Me parece que hay que participar del proceso, que hay que ir a votar al plebiscito, ojalá que seamos miles los que votemos y que votemos contra la actual constitución. Por lo tanto, me parece un proceso necesario y me parece un proceso importante, creo que hay que celebrarlo. Tiene un problema, o varios problemas, efectivamente, que lo recoge lo que tú llamas la clase política. A mí no me gusta meterlo todo en el mismo saco, pero bueno, esa clase política que hoy día está tan desprestigiada como el gobierno, por lo tanto, hay un problema de legitimidad y que hay que resolver pronto. Y por eso también es súper importante que se apruebe las demandas de la ciudadanía en torno a cómo se constituye la convención constituyente, la paridad, que los independientes sí puedan tener tribuna, etcétera, etcétera, y eso no estamos en suspenso todavía. Y eso serían cuestiones que son fundamentales para que este proceso además tenga legitimidad. Por supuesto que además tiene otros problemas. A mí el tema de los quórum tan altos no me gusta, porque con tanto esfuerzo, o sea, tanto que ha costado llegar a este plebiscito para que finalmente no logremos ponernos de acuerdo en la convención,
va a ser complejo, pero bueno, hay que apostar a dar ese debate. Por supuesto que en ningún caso resuelve todos los problemas de este país, o sea, ni mucho menos. A mí me alegra en todo caso, y esto es interesante, porque yo no sé si en otro país pasaría algo así, como decir, bueno, mira, el problema, la ciudadanía tiene muchas demandas de tipo social. Hay un estallido social un poco incluso anárquico, o sea, la gente sale a la calle sin mucha conducción política, etc. Pero, sin embargo, esa misma gente en la calle, el mismo pueblo chileno dice, ¿saben qué más? Lo que necesitamos es una nueva constitución. Porque eso no fue algo que se le ocurriera al Parlamento, ojo, eso estaba en las demandas de la calle. Y junto con el no a la AFP, o sea, uno se lo podía, junto con el no a la AFP, el tema de la educación, estaba el de la nueva constitución, y en la calle también uno podía escuchar a la gente decir, una buena medida de los problemas se resuelve con una nueva constitución. A mí eso me llamaba la atención, que cualquier ciudadano a pie lo tuviera tan claro. Ahora, efectivamente, eso no resuelve, y menos inmediatamente, el problema de la desigualdad, que es el gran problema que tiene este país. Pero no por eso el proceso constituyente no es bueno, sino que tiene que ir aparejado con un tema de disminuir la desigualdad. Ahora, lo interesante es que también una nueva constitución puede aportar muchísimo a avanzar en ese camino. Por ejemplo, hacer una reforma tributaria de verdad, porque ya no van a ser los quórum altos, ya no va a, o sea, hay muchas leyes que se pueden cambiar y muchas medidas que hoy día están apresadas por la Constitución, que tú puedes resolver efectivamente con una constitución realmente democrática. Partiendo de la base que uno puede definir si es sistemático o no de acuerdo a distintos parámetros, ni siquiera voy a decir la norma interna, no voy a hablar ni siquiera desde el derecho, sino que desde los casos históricos. Cuando tú tienes un número importante de casos que son similares, que se producen desde el Estado, cuesta pensar que no sea algo, o sea, que cuesta pensar que es algo espontáneo. Pero incluso si uno da el beneficio de la duda, tendría que ser el día de mañana una comisión o o la propia justicia la que determine si es sistemático o no. Pero en concreto, hoy día, lo que tenemos es muchos casos, como decía, similares en términos de las características de la violencia y de quienes perpetran esa violencia. O sea, Carabineros atacando a manifestantes y un número importante de ellos con disparos a la cara y que han producido daño ocular y ceguera en algunos casos. Es muy raro que eso sea casual, o incluso si uno quisiera ser ingenuo y decir, bueno, ¿alguien no les dice que eso no se hace? O sea, aquí yo creo que más allá incluso de la discusión de si este es sistemático o no, decir, ¿quién manda a Carabineros? ¿Cuáles son los protocolos y por qué no se respetan los protocolos de Carabineros? Carabineros no se somete al poder civil. Aquí tenemos dos alternativas. O hay una orden de atacar directamente a los manifestantes desde el Palacio de Gobierno, o Carabineros no le hace caso al gobierno. Y las dos cosas son muy graves. Porque además, si el gobierno siente que el actuar de Carabineros no es correcto, lo que correspondería no solo llamarle la atención, sino que pedir la renuncia del director de Carabineros. Y eso tampoco ocurrió. No, es el primero porque es el ministro del Interior y sobre él recae la responsabilidad inmediata en relación a esto, por lo mismo que hablábamos. O sea, si Carabineros no responde al ministro del Interior, bueno, no sé a quién le puede hacer caso.
Ni siquiera sé si le hacen caso al director general de Carabineros. Entiendo que hay pugnas internas y qué sé yo. Yo creo que es una señal muy potente haber acusado constitucionalmente al ministro del Interior. No creo que sea algo baladí ni algo que distraiga la atención de los problemas centrales, como he escuchado en algunas declaraciones. Creo que es súper ejemplificador cuando ocurren violaciones a los derechos humanos. Y creo que, claro, efectivamente, en última instancia, quien tiene la responsabilidad política y eventualmente penal es el presidente de la República. Sí, yo espero que incluso no pase tanto tiempo porque creo que la situación es grave. Mira, yo lo veo así. Bueno, en primer lugar es necesario, porque es necesario saber quiénes son las víctimas y reparar a esas víctimas. O sea, hay gente que además el Estado tiene que hacerse cargo de su rehabilitación, de algún tipo de indemnización, porque efectivamente el Estado es responsable, por lo tanto el Estado tiene que ayudar y entregarle algo a cambio a la gente que fue afectada por el propio Estado. O sea, en ese sentido hay que entender los informes y las reparaciones en materia de violación a los derechos humanos. Ahora, yo creo, aprovecho de decir algo que a mí me ha dado mucha vuelta en este último tiempo. Por un lado, es tremendamente decepcionante que después de todo lo vivido en este país, después del informe Rettig, después del informe Walech que tú mencionabas, después de hablar del tema, tanto que se ha hablado, como dice la gente, pero que tampoco es cierto que se ha hablado tanto, y esta es una demostración, es tremendamente decepcionante que pese a eso, al parecer no hubiésemos aprendido mucho, por lo menos desde los organismos, o sea, el Estado está dispuesto a volver a cometer violaciones a los derechos humanos, a pesar de todo, a pesar de que hay supuestamente un consenso, que incluso expresado por los propios funcionarios del actual gobierno. Me acuerdo, por ejemplo, en la coyuntura de los 40 años del golpe de Estado, decir, en realidad no hay nada que justifique las violaciones a los derechos humanos, esto no debiera volver a ocurrir, nunca más debe pasar esto, y pasa cuando a la primera de cambio. Hay una institucionalidad frágil, pero una institucionalidad al fin y al cabo que permite que la gente pueda acudir a ellos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pueda hacer las denuncias, se sienta un poco menos sola, o sea, si uno lo compara con los momentos, los primeros años de la dictadura, efectivamente, esto es distinto. Incluso en las prácticas de la propia gente, de saber cómo ayudarse, con quién poner la denuncia, qué son las cosas que hay que hacer o cuáles son los resguardos que hay que tomar. Yo creo que todos escuchamos cuando se llevaban a alguien, que alguien le decía, di tu nombre. O sea, hay una experiencia cruelmente aprendida, pero hay una experiencia para saber enfrentar mejor estos hechos. Pero también eso da cuenta que efectivamente todo lo que podamos hacer en materia de derechos humanos es imprescindible. O sea, uno nunca puede decir ya se ha hecho demasiado, porque no es verdad, pero además nunca es demasiado en estos casos, porque efectivamente siempre se puede volver a repetir y siempre habrá una excusa, pero no puede haber ninguna excusa para matar o para herir o para causar daño a la población de esa manera. O sea, son hechos muy graves y que por supuesto que hoy día además queda en evidencia que siempre habrá gente dispuesta a justificarlas. Pero es que estaban en una marcha. Es que se había incendiado el metro. Sin siquiera preguntarse si había una relación entre una cosa y otra, o sin preguntarse si en las manifestaciones en otros países como en Francia, en Hong Kong o en Bolivia quedó tanta gente ciega. O sea, es que de verdad lo que estamos hablando es de una brutalidad que sería horroroso que nosotros los chilenos nos acostumbrásemos o lo consideráramos normal. Entonces, hay mucho que hacer en materia de derechos humanos. Y creo que lo de la comisión es una idea de muchas otras cosas que se pueden hacer. Pero sí, me parece que debiera hacerse y no debiera pasar tanto tiempo porque, ojo, cuando se hizo el informe Rettig, era una experiencia más o menos nueva, solo se había hecho previamente en Argentina.
desde el Estado. Y el informe Valech, a veces no lo sabemos, pero no hay otro en el mundo que sea un informe sobre los sobrevivientes. Todas las comisiones en el mundo tienen que ver con los desaparecidos, con los ejecutados políticos. Entonces, hay una práctica ya no solo de denuncia sobre las violaciones de derechos humanos, sino cómo resolver los casos de violación a los derechos humanos. Y eso hay que poner todavía más creatividad, porque además, por ejemplo, en educación estamos todavía muy, muy al debe. Eso y mucho más es necesario. Piensa tú, yo siempre digo esto, en materia de derechos humanos, en el ámbito de la educación se ha hecho demasiado poco. Hoy día, claro, está en el currículum, pero nadie se hace cargo, porque es una asignatura, o sea, porque el concepto es transversal. Por lo tanto, cuando es responsabilidad de todo, termina siendo responsabilidad de nadie. En historia, ustedes saben, se pasan 2 cursos, si es que se pasa porque a veces los profesores no tienen tiempo, no tienen los medios didácticos para hacerlo y sobre todo tienen temor, y un temor fundado, porque es perfectamente posible en este país de hoy día, y en el de ayer y antes de ayer, digamos, o sea, en las últimas décadas, que te pasen, que te echen del colegio por decir algo que al director no le pareció sobre la dictadura. En cambio, si no la pasa, nadie te va a sancionar por no pasar un contenido. Entonces, es mucho más fácil obviar el contenido de la dictadura que meterse en lío. Y no estoy exagerando, yo le hago clases a profesores mucho en el diplomado que yo hago en Educación, Memoria y Derechos Humanos, y esto es una práctica cotidiana. Para los profesores es un problema hablar de la dictadura, por muchas cosas. Por lo tanto, ahí tienes ese vacío. Por otra parte, como sabemos, historia, justamente en los cursos últimos donde se pasa la dictadura, ahora es electivo. Entonces, habrá gente que tampoco si no tomas el electivo de historia, tampoco te vas a enterar. Y entonces hay una idea muy arcaica también de lo que son los derechos humanos, pero hay una profunda incomodidad de la educación en pasar estas materias. Y por último también queda el arbitrio, por falta de Estado en este caso, quién se hace cargo o no de la materia. Si el colegio privado A, B o C determina que no es importante, no se pasa. Si hay un profe buena onda, va y lo pasa. Si un colegio subvencionado o un colegio municipal, va a depender de la administración que le toque, digamos. Entonces, da lo mismo lo que diga también en ese sentido el programa del Ministerio de Educación. Entonces, ahí no hay grandes avances. Y además, si tú lo piensas, a ningún profesor de historia de este país nunca, hasta el día de hoy, en la universidad le han enseñado cómo enseñar derechos humanos, cómo enseñar la dictadura, porque no está en los planes y programas de estudio, no solo de las carreras de pedagogía en historia, sino que en casi ninguna carrera. Entonces, en educación hay una falencia enorme, porque se tiende a pensar que más bien es un tema de opinión personal. Mientras sigamos pensando que los derechos humanos son una opción personal, tenemos un problema.